Les saluda nuevamente desde las cabinas de Cambio de Michoacán, Rubí de María Gómez. Bienvenidas y bienvenidos todos a esta emisión especial en donde vamos a hablar del proceso electoral para mantenerle informado de temas que la ciudadanía percibe y de las cuales sabemos que tenemos mucho que aportar. Tenemos la presencia del licenciado Joel Caro. Bienvenido a este espacio, licenciado. Es un placer platicar contigo. Muchas gracias, maestra. Y sobre todo de este tema tan importante que luego no se habla mucho porque se desconoce bastante de la importancia que tiene el tema de la participación de los hombres en el trabajo de la igualdad de género. Para lograr la igualdad necesitamos transformar nuestra manera de vivir y de relacionarnos, hombres y mujeres. Y a veces se piensa, Joel, que el tema de la igualdad es exclusivo de las mujeres, de la mitad de la sociedad, lo cual estoy personalmente convencida de que no es así, que necesitamos la transformación de todos, de hombres y de mujeres, y por eso es muy importante la participación de hombres como tú con este tema. Sí, maestra, efectivamente. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Cambio de Michoacán. Como usted bien lo dice, se percibe que las cuestiones de igualdad de género o igualdad entre hombres y mujeres les incumben únicamente a las mujeres, a los eventos que se convoca abiertamente para trabajar cuestiones en contra de la discriminación, en contra de la violencia, pues normalmente acuden solo las mujeres, y está bastante explorado y es obvio que las mujeres viven en relación con los hombres en todos los niveles de la vida, en la escuela, en la casa, y que muchas veces se les sobrecarga de responsabilidades, por ejemplo, en el tema de la violencia, no nada más de soportar, si se puede así decir, la carga que implica estar en una situación de violencia, sino que además se les carga la obligación de que salgan de ese círculo y de que la denuncien, por ejemplo, cuando quienes somos los generadores en el mayor número de los casos de esa violencia, pues somos los hombres, ¿no? Entonces, no ha habido suficiente preocupación del Estado en sus políticas públicas para involucrar a los hombres en el bienestar de las mujeres y por supuesto en el bienestar de nosotros mismos. Claro, esto que dices es importante porque también generalmente pensamos que la conflictividad de las relaciones que existen entre seres humanos y especialmente entre hombres y mujeres, pues es un asunto privado que nos compete a nosotros. Sin embargo, a resolverlo individualmente cada pareja, ¿no? Por su parte. Lo cierto es que dado que el tema de la violencia contra las mujeres, como dices tú, es un problema que comparten o del cual participan ambos, es necesario verlo, empezar a verlo como un problema social, como un problema político que tiene además alcances fuera de la familia, no se circunscribe estrictamente al ámbito doméstico y debería ser parte del diseño de las políticas que se estuvieran elaborando para poder mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo has visto en el proceso electoral qué interés hay o qué comprensión de este fenómeno existe? Bueno, me gustaría, si el espacio lo permite, maestra, recapitular brevemente cómo se ha ido incorporando la preocupación del Estado al interior de las políticas públicas de hacerse cargo de este problema, que acarrea, del problema de la violencia en contra de las mujeres, que acarrea problemas en distintos ámbitos de salud, social, educativo, de todo tipo. Y efectivamente, como usted bien lo decía, se percibía anteriormente que era un problema de carácter privado hasta que se tipifica, por ejemplo, el delito de violencia familiar y sale de ese ámbito que anteriormente solo se adscribía a la voluntad y al criterio de los propios integrantes de la familia a reconocerse como un grave problema social y a tipificarse. Ha habido diversas estrategias de carácter gubernamental, de carácter legislativo, para atender este problema, creo que con muy pocos resultados positivos. Parece que la violencia en contra de las mujeres sigue siendo
un grave flagelo y parece que en algunos casos puede ir en aumento, como la violencia feminicida que se ha estado viviendo en México desde hace algunos años, y en particular en varios estados como en Michoacán. En torno a este grave problema de violencia en contra de las mujeres, de la cual debemos ser responsables toda la sociedad, claro. Yo no veo que haya ningún pronunciamiento por parte de ninguno de los candidatos a la gubernatura del estado, por ejemplo, ¿no? Me parece que esta omisión por parte de al menos pues, los 5 candidatos a la gubernatura, 5 o 6, maestra. Pues 3 de partidos muy importantes ya de tiempo y por lo menos otros 2 conocemos, ¿no? De partidos que si bien tienen cierto tiempo, no son tan, digamos, presentes en la sociedad, pero son 2 o 3. Morena, y otros 2, maestra, más pequeños. Yo no he percibido ningún pronunciamiento, ningún posicionamiento respecto de los feminicidios que ya son públicos, que ya han sido bastante divulgados, aunque sea medianamente por la prensa. Ni por parte de las candidatas, ni por parte de las candidatas, ni de los candidatos. En sus propias plataformas de propuestas no existen ni en forma enunciativa, salvo en el candidato del PRI a la gubernatura, ninguna estrategia para promover el bienestar, el adelanto y la igualdad de las mujeres. Me parece que esta omisión de los candidatos es aún más grave, porque es público el informe del equipo de trabajo para atender la alerta de violencia de género que se generó aquí en Michoacán y que fue entregado a la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar y Sancionar la Violencia en contra de las Mujeres, y que tuvo un capítulo de recomendaciones para el gobierno del estado bastante serias, de la inatención que han tenido el Poder Ejecutivo propiamente dicho en la investigación de los casos y la prevención de los mismos. Me refiero a esta violencia extrema de feminicidios en contra de muchas jóvenes aquí en el estado de Michoacán. Entonces, estos documentos son públicos, amén de que ya existen recomendaciones de carácter internacional, como el Comité de Expertas de la Convención para Eliminar la Discriminación en contra de las Mujeres, que insta a México especialmente a combatir este grave problema de violencia feminicida. Deberían estas recomendaciones ser del conocimiento de los candidatos y candidatas, y en el caso de Michoacán, estas son recomendaciones generales para todo México, pero en el caso de Michoacán debieran tener conocimiento de ellas los candidatos y tener un mínimo pronunciamiento. Claro. Así que me parece muy desalentador este panorama. Sobre todo por lo que comentas acerca de este proceso en curso, que es un proceso legal que el Estado de Michoacán está obligado a cumplir y que consiste, una vez hecha la solicitud por parte de una organización civil al gobierno del estado de emisión de la alerta de género a través de la Secretaría de Gobierno, se hizo el estudio, se elaboraron las propuestas, las recomendaciones, 9 recomendaciones, que a lo largo de 6 meses van a ser evaluadas en su cumplimiento para saber si efectivamente el estado de Michoacán está en una situación de alerta de violencia de género a las mujeres a partir de estos casos de graves de feminicidio que ha habido, y que bueno, en algunas ocasiones hemos escuchado algunas opiniones acerca de que no son muy relevantes porque no son muchas. Creo que aquí cabría la consideración de que con una mujer que hayan asesinado ya estaríamos en una situación de alarma. Y sin embargo, no es una sola, son varios casos, y le va a tocar al gobierno
que gane la elección enfrentar esta posibilidad de que el Estado de Michoacán sea declarado en alerta de género. En este sentido, creo que sí deberían los candidatos por lo menos emitir alguna opinión o mostrar que tienen interés en este tema, ¿no? Y sin embargo, decíamos en el caso particular del tema que tú estudias, y yo sé que estudias el tema de la desigualdad de género, no nada más respecto a las mujeres, sino también en la participación de los varones. Y vemos que si ni siquiera hay una atención al tema de los asesinatos de mujeres, difícilmente creo que encontraremos una propuesta vinculante y orientada hacia, no sé, promover un cambio cultural, que es lo que tanto se necesita, ¿no, Joel? ¿O cómo lo ves? ¿O sí, lo veo hay? Todavía mucho más remoto, maestra. ¿No hay ni la conciencia o qué? Si ni enunciativamente los candidatos y candidatas están comprometidos o interesados por luchar en contra de la discriminación y la desigualdad que sufren las mujeres, pues mucho menos en ver qué estrategias se pueden trabajar con los hombres a favor precisamente de la igualdad. Y creo que hay mucho por hacer. Sin embargo, aún más difícil lo veo en el caso del trabajo con hombres, porque ya hay algunas políticas, bastantes diría yo, políticas públicas para favorecer el adelanto de las mujeres, porque socialmente ya se ha tomado precisamente como una necesidad. Ya no es tan admisible como antes la violencia contra las mujeres, pero parece que socialmente, maestra, todavía no se ha generado la necesidad por parte de la mayoría de la población de involucrarnos a los hombres en un cambio de paradigma, que esté ajeno al ejercicio de la violencia, del control del poder, del ejercicio de la fuerza, en el que hemos sido educados la mayoría de los hombres. Entonces, si no forma parte del interés en la agenda social, pues mucho menos va a ser parte de interés en la agenda gubernamental, como lo estamos viendo. Los propios candidatos reproducen los patrones machistas. Esta coraza y estrategia de seguridad con la que siempre están rodeados, pues es un ejercicio de fuerza. Claro. Que ya dicho de paso, pareciera que pues habla, aunque no lo digan, del propio fracaso de la democracia. ¿Cómo es posible que los candidatos tengan que allegarse de un aparato de seguridad tan fuerte para promover precisamente el derecho político a ser electo? Entonces quiere decir que el sistema democrático no está funcionando, ¿no? Entonces veo tanto en ellas, en las candidatas como en los candidatos, muchas expresiones machistas. La candidata del PAN ni siquiera aborda el tema de las mujeres en ninguno de sus rubros de propuestas de campaña. Entonces sus expresiones ajenas a la calidez humana, incluso en las propias imágenes que ellos proponen, pues son individuos solos, ¿no? Representando su propio poder como hombres. Entonces me parece que lejos de cuestionar o proponer políticas o propuestas para mejorar la condición masculina en favor del equilibrio entre los propios hombres y las mujeres parece que están reproduciendo ellos en sus expresiones la misma masculinidad hegemónica, esta tradicional, que está relacionada con el ejercicio del poder, la fuerza, el sometimiento. Y que es destructiva, ¿no? Creo que hay que decirlo, porque creo que la dificultad, no sé cómo veas esto, pero me parece que el problema que estamos analizando, como decías hace un momento, no es nada más el desconocimiento por parte de los agentes políticos y líderes sociales, que lo vemos muy frecuentemente, expresiones denigrantes hacia las mujeres, una falta de sensibilidad acerca de la igualdad entre hombres y mujeres,
sino que, como decías hace un rato, está de algún modo avalada por la sociedad, ¿no? Es en toda la sociedad donde encontramos esta indiferencia frente a la violencia hacia las mujeres, no nada más en las autoridades. Y por supuesto el desconocimiento de cómo el tema de la igualdad entre hombres y mujeres puede beneficiar a ambos. Yo creo que esto sería algo que tendríamos que hablar un poco, Joel. ¿En qué sentido tú, que has trabajado durante tantos años en este tema de la masculinidad, del control de la violencia por parte de los varones, en qué medida crees que podríamos mostrar en este diálogo la importancia que tiene para los propios varones? ¿Cuál es la ventaja que le da a un varón cuestionar sus privilegios? Porque, digamos, por lógica podemos entender que es difícil, ¿no? Si hablamos de una situación de privilegio, de desigualdad donde los hombres tienen la ventaja, ¿por qué habrían de dejarla? ¿Cuál sería la desventaja de este papel que les ha tocado jugar? ¿O cuál es la ventaja de ser un agente social crítico, con propuestas, capaz de renunciar a esos privilegios? Me parece que ese es un buen punto de partida, hablar de esos privilegios, porque me parecen pues bastante dudosos en la medida en que la calidad de vida y la esperanza de vida de entrada de los varones, de los hombres, es muy pobre desde el punto de vista de un estándar humano mediano y comparativamente también frente a las mujeres. Los hombres morimos, por ejemplo, 7.5 años más jóvenes que ustedes, y creo, hay estudios que aproximan a esta conclusión de que se debe al estilo de vida que los hombres tenemos, ¿no? Que es competitivo, agresivo, desde que nacemos se nos entrena en el ejercicio de la fuerza, en el uso de las armas, en la rivalidad hacia otros hombres, la competencia por los aspectos económicos, incluso por las propias compañeras, y nuestra salud. Ya no nada más digamos que morimos más jóvenes, sino que morimos en condiciones de dignidad inferiores también, en muchos de los casos. Parece que al final de la vida la factura se cobra también, y pues los radioescuchas, las radioescuchas podrán darse cuenta en sus propias familias cómo la mayoría de los ancianos tienen una menor calidad de vida que las ancianas. Pues esto se debe a, primero, el grado de dependencia para generar nuestro propio bienestar personal, ante el cual, respecto del cual no se nos ha educado. Es decir, dependemos para alimentarnos y para asearnos de nuestras mujeres, y generalmente ya en esa edad las mujeres se han apartado de nosotros. Si tuvimos durante la historia de nuestra vida un ejercicio de violencia con nuestra familia, pues seguramente que vamos a estar solos. Entonces los viejos vivimos más indignamente y más abandonados que las mujeres. Ese es uno de los costos de esta masculinidad, entre otros, maestra. Sí, pues es una lástima que el tiempo corra tan rápido, Joel. Apenas estamos empezando a agarrar calor, maestra. a entrar en carrera, pero yo estoy segura que esta no será la última oportunidad de hablar de esto. Esto es algo de lo que necesitamos hablar, necesitamos saber que la igualdad tenemos que sembrarla todos los días, pero además en los corazones de las mujeres y de los hombres, porque es un valor humano, un valor social imprescindible. Yo te agradezco muchísimo esta conversación, Joel, y para despedirnos te dejo a ti la palabra. Yo me despido de ustedes, soy Rubí de María Gómez, y estoy agradecida contigo por tener la oportunidad de conversar sobre estos temas tan relevantes, y cierra tú, por favor, esta emisión de Cambio. Maestra, pues muchísimas gracias a Cambio, y les dejo nada más como mensaje de despedida a todos los hombres que posiblemente nos escuchen, la posibilidad de preguntarse si la forma en que nos educaron es la mejor, y pues proponerse una manera distinta de ser, más amorosos, más tolerantes, más participativos, colaborativos en las labores domésticas,
y respetuosos de todas las personas, maestra. Muchas gracias, Joel. Muchas gracias a todos.